2003, I was a sergeant, and I was leading a patrol with my soldiers in the old city of Hebron. And we were walking in the streets, checking randomly people, checking randomly shops, you know, doing your job. And after like 2 hours in the patrol, I see a suspicious bag at the side of the road. I have no idea, it might be garbage, it might be a bomb. Things happen in the past. The way I see it, I have 3 ways to operate. One is to shoot it. If it's a bomb, it will explode. If not, we'll continue to walk. Now it's important for you guys to understand, maybe for you it sounds to shoot something as like something outrageous, but for me, you know, when I served in Ramallah, in every car that we would see that is parked in a weird way, we would spray with machine guns to make sure it's not booby trapped. So if we can shoot cars, we can definitely shoot garbage bags. Second option, as I saw it, or as I see it today, is to call a bomb engineer. This is why we have them. We send soldiers for 8 months training to know how to deal with these cases. The third option is to grab the first randomly Palestinian you see in the street and send them to pick it up if it's a bomb to explode. If not, we'll continue. What do you think I did? Quiero hablar de otro procedimiento y otra cosa en la que participó. Fue en el año 2003 cuando era sargento y estaba de patrulla por la ciudad vieja de Hebrón. Estaban entrando y saliendo de casas y de tiendas de forma arbitraria, como se hace en este tipo de registros, y al cabo de 2 horas vi en la calle una bolsa sospechosa. No sabía si era una bolsa de basura o podía ser un artefacto explosivo. Esas cosas habían pasado y en esa época pasaban más todavía. Ante un objeto así, él como sargento podría haber tomado 3 caminos. El primero hubiera sido disparar a la bolsa. Eso es algo que se hacía de manera bastante común. Él cuenta, por ejemplo, que cuando estaban sirviendo en Ramallah, disparaban a cualquier coche que estaba mal aparcado para comprobar si era un coche bomba o no. La segunda manera de comprobar si esa bolsa era peligrosa o no hubiera sido llamar a un técnico, un especialista en artefactos explosivos, que precisamente están allí para eso. Y la tercera forma de comprobar el contenido de esa bolsa es llamar a un palestino cualquiera que encontrara y mandarle a él a abrir la bolsa para ver lo que había dentro. Y ahora pregunta si os imagináis cuál fue la fórmula que utilizó. No, it's not that you stand there and you tell to yourself, how can I abuse another innocent person? No, that's the procedure. We grab the first guy, send him in the street. How awful this story sounds to you. I ask you for a second, let's put our aggressions aside and our feelings and our thoughts aside. Let's try to think as a soldier for a second. Try to change this in mind. If the Palestinians will know that every time we'll see a suspicious bag on the side of the road, we will send one of them, they won't reach our streets. Does it make sense? I am not saying this in order to relieve responsibility from me as an individual or from a soldier. Exactly the opposite. I'm saying this to increase the responsibility on all of us. To understand that actually, in that reality, when you are in this reality as an individual soldier, as a nation, as a military, when you are in a corrupt reality, you are doomed to behave corrupt. This is your only way out. This is the only way to live there, is to do more wrongdoings. Dice que no, o sea, el hecho de que él mandara a un palestino a abrir esa bolsa no quiere que lo interpretéis como que él durante su tiempo de soldado o sus compañeros se pasaban el día pensando en cómo fastidiarle la vida a los palestinos inocentes que le rodeaban, sino que entras en una dinámica concreta. Y ahora os pide que intentéis por un momento pensar como un soldado y pensar que como soldado, si sabes que todos los palestinos que te rodean en el lugar donde estás sirviendo saben que pueden ser enviados a abrir una bolsa, probablemente cualquiera que pudiera tener la ocurrencia de colocar una bolsa bomba o un artefacto bomba se lo pensaría 2 veces, porque sabría que quizás la primera víctima podría ser un palestino. Y esto no lo está diciendo para eximirse de la responsabilidad, sino quizás para compartir la responsabilidad con todos vosotros, para que todos asumamos la responsabilidad de lo que supone estar metidos en una realidad corrupta,
que hace que todo el mundo entre en un sistema concreto y acabe siendo corrupto y acabe aplicando las dinámicas de ese sistema porque es a lo que es llevado para sobrevivir o para vivir. And this is what I mean, the difference between a civilian way of thinking and a military way. Because when I was there doing it, it just made sense. That was the procedure, that's what everybody did. That was the way to treat these cases. And what do you think my soldiers learned from that? When they saw their sergeant doing it? They actually learned that Palestinians are equal human beings like us, and we need to treat them nice, and then to be careful about, or exactly the opposite. Right? All the reason we've done it is because they're not like us, right? Because they're less than us. Because. And with this, I wanted to bring up this story to connect to what Simcha said. And I think I'm gonna end there. I've taken enough time. Y vuelve otra vez a esa diferencia entre la perspectiva o la forma de pensar de un militar y de un civil, porque él cuenta que su forma de actuar mientras era soldado le parecía que tenía todo el sentido del mundo y que esa era la forma de actuar. Y él como sargento, como mando militar, tenía soldados a su cargo y pregunta que creéis que aprendieron los soldados de él y de su forma de actuar. No, con toda seguridad no aprendieron que los palestinos eran seres humanos a los que había que tratar de igual a igual, sino que entendieron que no eran como ellos, y eso es un poco lo que quería transmitir.